Hola, la clase ahora es aplicaciones de la integral definida áreas bajo la curva. Entonces vamos a introducir el tema diciendo que una de las aplicaciones de la integral definida es el cálculo de áreas y sobre todo de áreas irregulares que no tienen una forma definida como las figuras trigonométricas que ya tienen una fórmula para el cálculo de su área. En especial, vamos a estar hablando de una área delimitada por una función, es decir, vamos a dibujar una función en el plano cartesiano y vamos a determinar una región donde va a estar limitada por el eje X y por dos valores de X que nos digan la región que hay que calcular el área. Entonces se va a utilizar integrales. Por ejemplo, este es un área irregular, si se percatan sube, luego baja y tenemos un intervalo donde los valores de X van de A hasta B. Entonces lo verde sería la región, obviamente no es un cuadrado, entonces en un primer momento lo que se hacía era dividir esa región en rectángulos cada vez más pequeños, donde su ancho cada vez fuera mucho menor y el número de rectángulos mayores para poder encontrar un valor aproximado a la región, es decir, porque siempre estas pequeñas márgenes de error iban a afectar. Entonces lo que se buscaba era que la función tuviera un límite que existiera y que el número de rectángulos tendiera al infinito y su ancho tendiera a cero para disminuir el margen de error. Entonces de ahí se pasó al cálculo de básicamente de áreas mediante integrales definidas, donde van de cero o de la región, ¿verdad? Del límite inferior al límite superior de esa función para integrarla y vamos a encontrar el valor de un área. Eh, Vamos a tener dos proposiciones. La primera es que cuando tenemos una función, obviamente que no es seccionada, un dibujo que no se corta en un intervalo desde A hasta B, entonces para calcular el área de esa región limitada por el eje X por la función en un intervalo de A hasta B, vamos a plantear una integral definida, donde los intervalos van a representar los límites de integración. El dibujo sería el siguiente. Esta sería la función o lo que vamos a integrar, ¿verdad? Este serían los límites de integración A y B, donde el valor más cercano a cero, pues es el límite inferior y el más lejano de cero es el límite superior que van a marcar, ¿verdad? Que van a marcar la región limitada y por el otro lado vamos a tener el eje X. Entonces, si unimos el eje X, la sección de la función que queremos del área que queremos encontrar y los dos valores que corresponden a los límites inferiores y superiores, vamos a tener el área que queremos calcular mediante la integral. Ahora hay una excepción y es que cuando queremos calcular el área situada por debajo del eje X, es decir, limitada siempre por una función, el eje y dos valores de X, pues vamos a obtener un resultado negativo y por lo tanto vamos a plantear el área con una integral negativa, porque de entrada vamos a tener un resultado negativo y al multiplicarlo por un signo menos, pues se va a volver positivo porque no existen áreas negativas. Entonces sería el caso siguiente, cuando tenemos siempre el eje X, tenemos el dibujo de la gráfica, ¿verdad? El diagrama que está acá, los dos valores de X que van a delimitar la región, pero ahora la región está debajo del eje X y al estar debajo del eje X, como nos va a dar un resultado negativo, entonces la integral se plantea, el área, ¿verdad? Se plantea como una integral negativa para que al multiplicarlo por el resultado todo se vuelva positivo. Entonces vamos a ver ejemplos, vamos a graficar y calcular el área limitada por esta función x al cuadrado en un intervalo donde x va de 0 a 1. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues vamos a tabular, vamos a encontrar pares ordenados, vamos a graficar
para poder identificar el área a calcular, pero a la hora de asignar valores a X para encontrar los valores de Y, vamos a considerar este intervalo de 0 a 1. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Consideramos de 0 a 1. Si se percatan, se le fue dando valores a X de dos décimas, 0,20, 0,40, 0,60, 0,81 y encontramos el correspondiente valor en Y y entonces nos damos cuenta que esta área en rosado entonces está sobre el eje X, está arriba del eje X o en el plano positivo del eje Y. Por lo tanto, pues al plantear el área va a ser fácil porque va a ir desde 0 hasta 1 y luego tenemos la función como integrando y nos va a dar la siguiente respuesta. Le sumamos 1 a la potencia y la potencia se vuelve denominador evaluado desde 0 a 1, desde 0 a 1, ¿verdad? Y entonces nada más lo evaluamos. En el límite superior vamos a poner 1 y en el inferior 0 y al superior le restamos el inferior que todo se vuelve 0, por lo tanto nos va a quedar un tercio. Quiere decir que esta área rosada, ¿verdad? Equivale o vale o tiene un valor de un tercio. Vamos a ver ahora otro ejercicio. Es muy importante poder graficar antes para poder saber si el área que vamos a calcular está sobre el eje X o debajo del eje X para no tener un resultado que nos dé negativo, ¿verdad? Entonces vamos a graficar y calcular el área de la función x cuadrado menos 4 en un intervalo de 0 a 2. Entonces vamos a tabular, vamos a encontrar los valores de y en un intervalo entre 0 y 2 y vamos a identificar el área. Cuando asignamos valores entre 0 y 2 en el eje X, pues nos dimos cuenta que los valores en Y todos eran negativos y llegábamos de 0 hasta menos 1. Entonces el área, ¿verdad? Está abajo del eje X. Por lo tanto, a la hora de plantear la integral, le vamos a agregar un signo negativo a esa área que va de 0 a 2, ¿verdad? De x cuadrado menos 4 porque el resultado nos va a dar negativo y al multiplicarlo por este signo negativo se va a volver positivo. ¿Qué pasa cuando resolvemos esto? Vamos a respetar el signo, ¿verdad? Vamos a respetar el signo, x cuadrado se vuelve x cubo sobre 3, 4 que es una constante se le agrega x y se respeta este signo y se va a evaluar de 0 a 2. Entonces cuando evalúo, ¿verdad? Al 2 le voy a restar la evaluación en 0, acá todo se vuelve 0 y entonces me queda nada más 2 al cubo sobre 3 menos 8, ¿verdad? Entonces me va a quedar menos, aquí es menos 8 y esto es menor que menos 8, por lo tanto me va a quedar un resultado negativo, pero que al multiplicarlo por este signo negativo va a quedar positivo. Entonces 16 tercios es el valor de esta área. 16 tercios positivo porque el 8 que era negativo resultó ser mayor a 8 sobre 3, por lo tanto al multiplicarlo por este signo negativo se vuelve positivo. Vamos a ver, usted podría decir, no importa que no grafique, si el resultado me da negativo, pues simplemente lo vuelvo positivo y sé que la gráfica va a estar en una región, el área va a estar bajo el eje X. Pero veamos el siguiente ejercicio. Para este ejercicio, por ejemplo, vamos a tener que graficar en área limitada por x al cubo, la función, ¿verdad? En el intervalo menos 1 a 1. Entonces, ¿qué va a suceder cuando encontremos los valores en y, o sea, los pares ordenados y grafiquemos? Nos vamos a encontrar con esta sorpresa, que si damos valores entre menos 1, menos 5, 0, 0,5 y 1, pues vamos a encontrar una región de ese intervalo que está debajo del eje X y una región que está debajo, está por encima del eje X. Entonces, nos están pidiendo el área, un área que está debajo y un área que está encima. Entonces, yo me voy a percatar dos cosas, que en 0, ¿verdad?
en 0, se parte la función, deja de estar abajo y comienza a estar arriba, entonces yo voy a entender que entre -1 y 0, pues la función está debajo, y entre 0 y 1 la función está arriba, perdón, y entonces voy a plantear la integral de una forma diferente. Va a ser una suma. Nosotros podemos seccionar los límites de integración. Esa es una de las principales propiedades que vimos al inicio. Y entonces el primer límite de integración va a ser de -1 a 0, de x al cubo, pero como está debajo del eje x va a tener un signo negativo, ¿verdad? El signo negativo. Y luego vamos a sumarle el área positiva, o el área que está arriba del eje X, que va de 0 a 1. Si se percatan, los límites ya no son los mismos, aunque la función es lo mismo, pero los signos también cambian. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolverlo. La integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4. El signo negativo lo vamos a respetar, evaluado de -1 a 0. Y también vamos a tener que sumar x a la cuarta sobre 4, evaluado de 0 a 1. Entonces, a la hora de evaluar, pues respetamos este signo, el negativo. 0 a la cuarta sobre 4 se vuelve 0. -1 a la cuarta se vuelve 1, positivo, pero multiplicado por este signo negativo nos va a quedar -1 sobre 4. Pero este -1 sobre 4 multiplicado por este signo negativo nos va a dar 1 sobre 4 positivo. Igual acá este se elimina y 1 a la cuarta sigue siendo 1, por lo tanto vamos a tener un cuarto positivo. Entonces vamos a tener un cuarto más un cuarto, o sea, 2 cuartos, que básicamente sería 0.50. Si lo hubiésemos hecho sin seccionar los límites, nada más integrando, nos iba a dar 0. Y de ahí la importancia de que nosotros primero grafiquemos y luego planteemos la integral para calcular el área. Y en este caso fue necesario seccionar los límites y también aplicar el signo negativo. Incluso si no aplicamos el signo negativo vuelve a dar 0. Entonces, si se percatan, eso fue la importancia de poder graficar antes. Luego tenemos otro donde vamos a graficar y calcular el área limitada por e a la x más 1 en el intervalo de -2 a 1. Obviamente vamos a formar pares ordenados considerando este intervalo, dándole valores entre -2 y 1, pues algunas veces enteros, o si no, dándole incluso valores, fracciones o decimales, para poder encontrar la forma correcta. En este caso no había mucho problema, de -2 lo tenemos de -2 hasta 2, pero sería hasta 1, llegaría hasta por acá, ¿verdad? Y en ese caso, esta área pues está todo encima del eje X, por lo tanto a la hora de plantear la integral nada más nos vamos de -2 a 1, e a la x más 1. Integramos eso y e a la x sigue siendo e a la x, y la integral de 1 es x, evaluado de -2 a 1, ¿verdad? De -2 hasta 1, que llega por acá. Y entonces, pues a la evaluación en 1 le restamos la evaluación en -2. ¿Qué va a suceder? E a la 1 es e, más 1 va a ser 3.72 aproximado, y luego e a la -2 menos 2 nos va a dar -1.86, pero multiplicado por este signo negativo se vuelve positivo y esa área nos da un total de 5.58. Acá tenemos una serie de ejercicios donde ya tienen la respuesta sugerida, entonces lo importante sería que ustedes hagan la gráfica y lleguen a este resultado y que lo expliquen por los puntos. Eso es todo.